Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, desde hace algún tiempo, desde hace mucho tiempo, yo venía inquieto por este tema, ¿sí? Y esto me llevó a recordar ciertos aspectos de mi vida de manera retrospectiva y comencé a identificar algunos puntos de mi historia personal, obviamente en relación a mi historia familiar, a mi vida ministerial, en fin, a todo lo que uno en lo cotidiano se rodea. Y llegué a determinar estos dos aspectos que como preámbulo le quiero comentar. La una, cuando Dios determina algo en nuestras vidas, cuando Dios determina algo en nuestras vidas, eso se cumple porque se cumple si es que aceptamos entrar en el plan de Dios. Amén. Ya le voy a dar a comentar una historia bíblica que lo confirma. ¿Sí? Cuando Dios determina algo en nuestras vidas, ¿sí? Eso se cumple porque se cumple si es que aceptamos entrar en el plan de Dios, en ese plan divino. Y la otra cosa que quiero darle como preámbulo es que cuando aceptamos entrar en el plan de Dios, las situaciones que se van dando no son coincidencias. Cuando aceptamos entrar en el plan de Dios, las situaciones que se van dando no son coincidencias. Yo suelo decir, son cristoincidencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la postre, una u otra situación se va cumpliendo en el exacto tiempo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta prédica? Así, el exacto tiempo de Dios. Amén. Entonces, permítame partir de una historia muy conocida para todos nosotros. Yo entiendo que todos nosotros siempre leemos la Biblia, ¿sí? La recomendación es que lo hagamos siempre, por más entendidos que seamos de la palabra, que siempre lo hagamos en orden, ¿sí? O sea, comenzó para quienes son nuevos en la lectura de la palabra, para quienes son unas criaturas espirituales, es necesario comenzar desde Mateo, el primer evangelio, y vayan así hasta Judas, ¿sí? Ahí se ahorcan, no, llegan hasta, se ahorcan si es que leen el Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis no por coincidencia es el último libro de la Biblia hasta en la posición del texto como tal. No lea Apocalipsis, no lea, ¿sí? No es porque le estoy ocultando información, ni mucho menos, sino que para poder leer y entender, ¿sí? Hay que saber bastante mejor el resto de la Biblia, ¿sí? Entonces lee desde Mateo hasta Judas. Una vez que termina en Judas, pasa a Génesis. Y de ahí va nuevamente. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todito, hasta Malaquías. Y continúa Mateo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Si algún rato Dios permite, y yo tengo la misericordia de Dios de creer que pudiera compartir algo del Apocalipsis, lo haremos. Caso contrario, no se aflija, ¿sí? No, como hay personas que dicen, es que yo comencé a leer la Biblia y no entendí nada. ¿Por qué no entendió nada? Porque no sabía a qué se refieren las trompetas del Apocalipsis. ¿Y por qué se mete a leer las trompetas del Apocalipsis? ¿No es cierto? Pudiendo leer los mandamientos que están en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, digo que todos leemos la palabra de Dios. Y por lo tanto hay historias que cuando yo las comento aquí, ya son conocidas. Al menos las podemos recordar en términos generales. Una de esas es el llamado de Abraham. ¿Sí? Abraham vivía en Ur de los Caldeos con toda su familia, con sus hermanos, con su padre, ¿sí? Con sus riquezas que había generado, porque los hijos de Dios tienen que prosperar. Pocos son o son los prósperos o los que anhelan al menos, ¿no? Y pues él no era así que bestia, que cristiano, ¿no? Pero tenía algún temor de Dios. De hecho, asumimos que Dios se le había manifestado a él. Y se le vuelve a manifestar allá nuevamente en el capítulo 12, no vamos a entrar en esos capítulos, en el que le dice, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él sabía que era Dios y le cree y toma esa decisión, ¿sí? Pero en la promesa que Dios le da a él, que le dice, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y todas las cosas que de ahí se derivan, ¿no? Y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan, y etcétera, etcétera, y deja a tus enemigos en mis manos, porque el que te maldijere va a caer en mis manos, y horrenda cosa es caer en las manos del Dios Altísimo.
También le dice, voy a hacer de ti una gran descendencia. Con el antecedente de que cuando le dice esto, él tenía 75 años. Y con el antecedente de que cuando le dice esto, de que va a multiplicar su descendencia, la guapa Sara, como todas las guapas mujeres de Dios, pocos van a dormir acompañados hoy. Les voy a dar otra oportunidad. Con el antecedente de que Sara, la guapa esposa de Dios, como todas las mujeres de Dios, era estéril. ¿Sí? Entonces, la promesa tenía que venir de Dios. Tenía que venir de Dios porque que me hagan una promesa en condiciones totalmente adversas, ¿no? 75 años, no es que estaba, qué bestia, qué juvenil estaba Abraham, ¿sí? Y por otro lado, Sara venía de una esterilidad de toda su vida, ¿sí? Y recibe la promesa, 75 años de edad. Habían pasado 24 años. Lo que Dios le había dicho a Abraham, él ya hizo su parte, ¿sí? Es decir, él decidió entrar en el plan de Dios. ¿Cómo sabemos que él decidió entrar en el plan de Dios? Porque obedeció cuando le dijo, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En el proceso de esa obediencia pasaron algunas cosas, nunca previstas, nunca anunciadas, nunca advertidas, pero pasaron algunas cosas. 99 años, Abraham. Capítulo 15 de Génesis. Dios se le revela nuevamente y le dice, yo te voy a dar un hijo. Lo había dicho hace 24 años. Él creyó, por eso entró en el plan de Dios, saliendo de su casa y de su parentela. Van 24 años, Señor. ¿Quién me va a heredar? Tú me dijiste que me ibas a dar una descendencia numerosa. Me dijiste hace 24. Mi esposa sigue estéril. No solo eso. Tú te acordarás de los calores de mi esposa y de los cambios bruscos de conducta, no solo por el hecho de ser mujer, cristiana, guapa. Ya la regué. Pero te acuerdas de esos calores que ella tenía y que parecía que pensábamos que era bipolar, y no, había sido la menopausia, Señor. Y ya le pasó. Ya. ¿Y ahora? ¿Quién me va a heredar? ¿Me va a heredar el hijo del jefe de la casa? ¿Este Damaseno? ¿Me va a heredar el hijo de mi mayordomo? Y Dios le dice lo siguiente. Génesis capítulo 15, solo los versículos que son importantes, siempre que leamos la palabra de Dios con atención y con reverencia. Y le dice, ¿quién me va a heredar, Señor? ¿El hijo del mayordomo? ¿Qué piensas hacer? Porque tú sabes lo que me impulsó a hacer mi preciosa esposa Sarita. Hizo que me llegue a su sierva. Yo soy hombre, estaba, empújame que me caigo. Y tengo este hijo, pero este no está de acuerdo a tus planes. Este fue de acuerdo a mi carnalidad. Este es el que viene de la ley, no de la gracia. ¿Ahora qué hago? Capítulo 15, versículo 5, Dios le contesta así. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Le corrobora. Dios no le dice, cierto, ahorita me acuerdo que yo te dije que te iba a dar hijos. He estado tan preocupado con lo que generó tu sobrino Lot que se me chispoteó. No le dice eso. Dios le dice, yo sé lo que te dije. Y te dije porque ese era mi plan para tu vida. Y yo no sabía si tú ibas a aceptar o no el plan. Pero como saliste de tu casa y de tu parentela, dejando Ur de los caldeos, entonces yo dije, tú sí quieres ser parte de mi plan. Y como quieres ser parte de mi plan, yo no me he olvidado de esto. Así que te voy a dar una señal. En el mismo capítulo 15, en
en el versículo 13 le dice esto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Sí? Entonces le dice, no solo yo sí me acuerdo y tengo vigente la promesa que yo te hice, porque vi que tú aceptabas el plan, y sale y mira las estrellas. Así va a ser. ¿Usted algún rato ha mirado las estrellas partiendo de esta porción de la palabra de Dios? Y se ha visto cómo Dios le cumplió exactamente tal como Dios le dijo a Abraham. Un día conversábamos con mi esposa de este tema y mi esposa, ella reconoce las estrellas. ¿Sí? Es más, dice que yo soy una estrella que ha bajado del cielo. El problema es que no tuve freno y me estrellé. ¿Sí? Entonces ella dice, ve, ahí está la estrella mayor, ahí están unas tres que se alinean, no sé cómo se llama, ella sabe eso. Yo le decía, en alguna vez que estábamos ahí, le digo, qué increíble, ¿no? Pensar que las estrellas de este momento le están adorando, porque la Biblia dice que el firmamento habla de la gloria de Dios. Salmo 19. Y le decía, parecería fácil contar, pero es imposible contarlas. Primero por la multitud y luego por lo esparcidas. Así es la descendencia de Abraham. Por donde usted va, encuentra un judío, ¿o no? Vea, y se cumple, ¿no? A cabalidad. Pero también le dice esto del versículo 13. Le dice, esa descendencia que yo te voy a dar va a habitar en una tierra ajena, ¿sí? Y ahí van a ser esclavos. Y ahí se van a multiplicar más. ¿Por qué? Pues porque van a durar 400 años. En 400 años, ¿cuántas generaciones hay? Divida más o menos 400 para 25, ya sabe cuántas generaciones posiblemente pasaron ahí, ¿no es cierto? Eso le dijo Dios, ese era el plan de Dios. Él, cuando lo dice, lo determina y lo cumple, y pasaron muchas cosas. De hecho, al año de eso, a los pocos días de esta conversación de Dios con Abraham, le visitaron unos ángeles, ¿sí? Sara era una mujer no solo linda, prudente, preciosa, sujeta. A Abraham le decía, Señor. No le decía, ve. No, le decía, porque era cristiana ella. Entonces le decía, Señor. Cuando Abraham, me imagino yo que él llegaba de sus labores, ¿sí? E iba a comer, le decía, ¿qué quiere comenzar comiendo el Señor? No le decía, no sé, aquí se come a la una, ahí está que te calientes, ¿no? Pero era mujer, sea lo que sea, era mujer. Y como mujer que era, cuando llegan los ángeles de visita para decirle, Abraham, de aquí al tiempo que corresponde, o sea, 9 meses, tu mujer va a dar a luz, porque este es el exacto tiempo de Dios para que se cumpla la promesa. Y Sara se pone de ese ladito, atrás de una cortina de una de las tiendas. Y yo siendo vieja, ya no tengo capacidad porque ya pasé la menopausia. ¿Sí? Y los ángeles dicen, ¿sabes cómo se va a llamar tu hijo? Sí, Risa se va a llamar. ¿Sí? Isaac significa risa. Y así le tocó poner. ¿Sí? Menos mal que se rió. ¿Qué tal que se frunce? ¿Sí? Se cumple, es que es un ambiente carnavalesco, ¿no? Se cumple la promesa, se cumple la promesa, y obviamente Isaac se casa a los 40 años. Para los que piensan que a los 38, 39, 40 están solterones, no pierdan esperanza. Obviamente tenía mucha más fuerza que los cuarentones de hoy. Le consiguen una mujer hermosa de la casa y de la parentela que tenía que ser de Sara. Se casa, y usted sabe, se casa y tiene 2 hijos, ¿sí? El colorado, Esaú, ¿sí? Y el, no digo engañador, el suplantador, Jacob, ¿sí? Todos conocemos la historia de Jacob y de Esaú, ¿sí? Pasa el tiempo, Esaú se desvía,
se aparta, se aleja de los preceptos, se mete con mujeres que no eran de ascendencia israelita, etcétera, etcétera. Y Jacob mantiene su postura en medio de sus engaños y de sus cosas. 50 personas llegaron a ser de la descendencia de Jacob y viene hambre en la tierra. Hubo hambre, ¿sí? Y el único lugar en el que no había hambre era en una nación ajena. Versículo 13 del capítulo 15 de Génesis. Y tu descendencia estará en una tierra ajena y ahí llegarán a ser esclavos por 400 años. ¿Sí? En el exacto tiempo de Dios, ¿sí? Hay hambre en la tierra, se ven obligados ellos a bajar a Egipto a pedir comida. Lo que no se presupuestó jamás es que en el exacto tiempo de Dios surgió una situación que parecía muy común, muy común. No era nada extraordinario, nada del otro mundo. ¿Qué es lo que había pasado tiempo atrás? Pues que Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas y 2 siervas, que eran siervas de sus mujeres. La que él amó era estéril y no podía tener hijos. Y casi en su vejez llegó a darle su hijo José. Ese cariño especial, ese apego especial por su hijo, una nacido en la vejez y la otra de la mujer que él amaba, le volvió antipático al chico ante los otros hermanos, malosos por cierto, todos. Y la manera de destacar el aprecio y el cariño especial hacia un niño principalmente, o niña, ¿sí? Era haciéndoles vestiditos de colores. Todos los otros tenían su vestido, a todos los otros les ayudaba, les sostenía, les mantuvo todo, ¿sí? Pero a este había que destacar esa situación. Era su compañerito, el consuelo de su vejez, ¿sí? Y este niño con su vestidito de colores estaba siempre junto a su padre y toda la situación. Los otros hermanos pues eran bastante mayores, ya tenían que colaborar, ya aportaban y cuidaban el ganado de su padre Jacob. Algún rato ellos salen, eran medios malosos todos estos hermanos en su conducta de vida, no solo en relación a José, sino en toda su conducta de vida y sus cosas, ¿sí? Medios farreros, medios dados al abandono, ¿sí? Poco temerosos de Dios. Pero este Josecito, el Pepito, ¿sí? Era bueno, era pegado a su padre y toda la situación. Pues un día salen, ¿sí? Capítulo 37 del libro de Génesis. Un día su padre les dice, por favor a los mayores, vayan a rodear el ganado, llévenles a pastos frescos, busquen donde hay agua para que puedan servirse y vuelvan como era lo cotidiano. Pues se van todos los hermanos y era hora de que regresen y no volvían. ¿Y qué pasa? Entonces su padre se preocupa. Aquel niño mimado, para entonces ya tenía 17 años, ¿no? Y le dice, ve, mijito, córrete a buscarles a tus hermanos. No sé qué haya pasado. ¿Por qué era la preocupación de Jacob? Primero porque es taita. Y los taitas estamos preocupados, al menos los cristianos, los racionales, los conscientes, estamos preocupados de nuestros hijos, aunque estén casados. Y está bien. No, es que ya, vea, quíteme el corazón de padre. No puede, ya, déjeme actuar como papá. Jacob, preocupado por sus hermanos mayores, por sus hijos mayores, le dice, mi hijo, córrete a buscarles. Sale con su vestidito de colores, no, sale en búsqueda de sus hermanos por aquí y por acá y de pronto, y no les encuentra en los posibles lugares. Digo, la preocupación era no solo porque era padre, sino porque los lugares eran desérticos y habían delincuentes. Entonces, en medio de los lugares desérticos y de delincuencia, él pensaba, no pudieron asaltarles por robarles del ganado, o aparecieron de pronto una manada de lobos feroces que atacaron el ganado y a lo mejor les atacaron a ellos. Bueno, un sinnúmero de cosas que uno se imagina, ¿no? que les puede pasar. El muchacho llega a un lugar que se llamaba Dotán y dice, una persona le dice, ¿a quién buscas? Estás agitado. ¿Sí? Dice, a mis hermanos, están con el ganado. Dice, ¿cómo eran? Dice, eran así, asado, les da descripciones. Dice, dijeron que fueron a Dotán. Dotán era una población, ¿sí? De refugio de los transeúntes que viajaban
desde los distintos sectores, era un punto de convergencia, ¿sí? En donde podían dormir, en donde podían tomar provisiones, en donde podían dar de beber a sus ganados, ¿sí? Y en donde podían divertirse, ¿sí? No pregunto qué diversiones, pero podían divertirse. Entonces, allá fueron tus hermanos. Entonces, él pega la carrera para irles a ver, por la preocupación de su padre, pega la carrera y resulta que le ven a lo lejos. ¿Sí? Y comienzan entre ellos, ¿no? Dice, ahí viene el soñador. ¿Te acuerdas que este loco nos dijo que un día había soñado que unas espigas, 11 espigas, crecían, pero la 12ª espiga crecía mucho más que las otras, y las 11 se inclinaban a la espiga más grande? Él piensa, dice que es la espiga más grande y que nosotros nos vamos a inclinar a él. Y no contento con eso, pues luego tuvo otro sueño, ¿sí se acuerdan? Y todo el mundo comentaba, asesino, ¿qué se creerá él? El gil este. Dice, soñó, dice que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante otra estrella, que era él. Claro, y el sol y la luna eran papá y nuestras respectivas madres, porque ya le digo, eran 12 hijos de 4 mujeres. Dice, se inclinaban a él. Hagamos una cosa, matémosle, ¿sí? A ver qué queda con sus sueñitos. Y vea, así de malas gentes, así de duros de corazón eran ellos, que acuerdan en matarle. Así que él llega cansado, agobiado, dice, papá les está buscando, ¿qué hacen aquí? Le tienen preocupado a mi pobre viejo, ¿no? A ver, dice, te me tranquilizas y comienzas a sacarte el vestidito de colores. Dice, porque ese vestidito nos incomoda. Ya sabemos que eres el mimado, el consentido, dice, pero nos fastidia. Le despojan de su vestido y comienzan a cruzar ideas. Dice, ve, matémosle a este, ¿sí? Llevamos el vestido manchado de sangre y le decimos a papá, pues que le encontramos en el camino que alguna fiera del campo le ha devorado, ¿sí? Interviene el hermano mayor, dice, ve, no vale. Cierto es que me cae pésimo, pero no hagamos eso. Más bien dice, metámosle en una cisterna. El agua llega a la cisterna, se ahogó, ¡ay! Se ha caído. ¿Sí? Y deciden meterle una cisterna. Le meten la cisterna vacía. Y continúa la historia, el próximo domingo, no, y continúa la historia en Génesis capítulo 37, del versículo 24 en adelante. Permítame entonces darle lectura de esta porción de la palabra de Dios. Génesis capítulo 37, del 24 al 28, con la debida atención y la reverencia. ¿Usted prefiere que yo le lea o que yo le cuente? Que nos cuente, pastor. Es como no quisiera que me cuente a eso de las 8:30 para coger sueño. Bueno, dice así. Entonces le voy a leer para que se despierte, porque la palabra de Dios es luz que ilumina nuestras vidas. Y dice así, capítulo 37 del libro de Génesis, versículo 24 al 28, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y oiga esta palabra, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿No es cierto? ¿Por qué digo, preste atención al versículo 25 que dice, y he aquí una compañía de ismaelitas? Por 2 razones. La una, porque no era común, ¿sí?, que pasen como los buses del día de hoy, uno tras de otro. No. Para que una compañía de
de mercaderes pase por ahí era muy eventual. ¿Por qué? Porque los mercaderes obviamente tenían dinero. De hecho, ahí dice que llevaban a Egipto, o sea, para negociar en Egipto aromas, ¿sí? Eso no era nada barato, ¿sí? Llevaban ciertas especias, ¿sí? Y obviamente debían haber llevado dinero efectivo, por decirlo de esa manera. No había dinero en efectivo, pero había ciertas cosas que comúnmente se aceptaban para medios de transacción. De tal manera que se ve justo en el tiempo exacto de Dios. Justo vienen estos madianitas, justo la cisterna sin agua. ¿Sí? Saquémosle, ve, no le matamos y nos beneficiamos. Justo, todo coincide en el exacto tiempo de Dios. Y si nosotros revisáramos esta historia, nos vamos a dar cuenta que justo a José le pasaba todo justo. ¿Sí? Justo llega a Egipto y cuando él sale a la venta, justo Potifar le compra. Y justo Potifar tenía una mujer perversa. Y justo esta mujer perversa, cuando él gana prestigio, con sus engaños, le manda a la cárcel. Y justo en la misma cárcel, en el exacto tiempo de Dios, ¿sí? Les meten al copero y al panadero. Y así sucesivamente. Y justo pasó absolutamente todo. Para que justo haya hambre en la tierra, capítulo 38, justo haya hambre en la tierra y justo en el exacto tiempo de Dios, cuando el papá ya era viejo, les tocó a todos los hermanos ir a buscar comida en el granero del mundo de aquella época que era Egipto. Y en el exacto tiempo de Dios, cuando sus hermanos llegan a Egipto, exactamente él era el segundo a bordo en Egipto. Y así pasa todo. De tal manera que a mí me inquietó esta palabrita, he aquí, venían los madianitas, y me permitía hacer una revisión también de la misma historia, e igualmente me llamó la atención cuando Dios le pide a Abraham, ¿sí?, que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Le pide a Abraham y le dice, a ver si es que sigues en el plan de Dios, si es que sigues en mi plan, ya saliste de Ur de los Caldeos, ya te di a tu hijo, ya le amas a tu hijo. Quiero saber si estás en el plan, sacrificar a tu hijo. Y él dice, yo no quiero escapar del plan, ¿sí? ¿Qué más me queda? Y le lleva para ofrecerle en sacrificio, eso es literal, ¿sí? No es una historia, no es una parábola, no, es literal, eso sucedía. Y cuando va a sacrificarle, Dios le dice, detén tu mano, ya conozco que eres obediente, ya conozco que eres fiel, ¿sí? Dice, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Entonces me llamó la atención esto, y he aquí. Digo, parece que y he aquí es como el exacto tiempo de Dios. Amén. Pues resulta que hay otro personaje que cumple también con exactitud el exacto tiempo de Dios. ¿Usted recuerda de Pedro con Jesús, su amigo incondicional? ¿Usted recuerda de Pedro de aquella noche trágica, que se volvió trágica? Pensaban que no iba a ser así, pero que Jesús les anuncia, le dice, hoy voy a ser entregado, todo lo que dice las Escrituras se va a cumplir en mi vida, el pastor será arrestado y sus ovejas serán esparcidas. Y Pedro reacciona, le dice, no, Señor, porque si es necesario yo voy contigo hasta la muerte. ¿Sí? Ay, Pedrito, dice, antes de que tú me niegues, oiga esto, antes de que tú me niegues 3 veces, ¿sí?, el gallo va a cantar. El gallo podía cantar, hacer su kikiriki y comenzar Pedro a negarle la primera. No, era antes de la tercera. De tal manera que si el gallo se adelanta, ya no se cumple la palabra de Dios. ¿Sí? Si el gallo canta después de la primera, tampoco se cumple la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era antes de la tercera. ¿Y sabe qué pasó? Que como todo se cumple dentro del exacto tiempo de Dios, le niega a Pedro, fruto de la circunstancia, y no cantaba el gallo.
le niega la segunda, ¿sí? Y le niega la tercera. Oiga, el gallo estaba sintonizado con Dios. Por supuesto que estaba sintonizado. Toda la naturaleza le obedece, ¿sí? Nosotros somos los desobedientes, pero toda la naturaleza. ¿Y por qué le obedece el gallo? Porque él también fue creado. No en las manos de Dios como usted y como yo, pero sí fue creado por el poder de su palabra. ¿No es cierto? ¿Recibió el gallo aliento de vida? No, él no recibió aliento de vida. Nosotros los seres humanos recibimos aliento de vida. De tal manera que todo, cuando uno acepta entrar en el plan de Dios, todo se cumple en el exacto tiempo de Dios. ¿Qué podemos decir como corolario de esta situación? Bueno, he aquí. Lo primero que podemos decir es que nuestro futuro es el presente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía. ¿Él adivina el futuro? No, no adivina el futuro. Para Dios, nuestro futuro es el presente de Él. Por eso es que le dice a Abraham en Génesis capítulo 15, le dice, mira, yo te voy a cumplir la promesa. Tanto es así que tu descendencia va a estar esclava en una tierra ajena por 400 años. ¿Qué tiempo después pasó esto? Pasó mucho tiempo después, pero Dios ya lo sabía. ¿Por qué? Porque nuestro futuro es el presente de Dios. Primer aspecto. Segundo, pero Dios le dijo a los 75 años y se cumplió a los 99 y a los 100 nació el guagua, claro, porque el tiempo de espera es de los hombres, porque nosotros somos finitos, nosotros tenemos un principio y un fin. Por eso es que cuando nosotros estamos a la espera de que algo suceda, nos toca estar a la espera. Para Dios no hay espera, para Dios hay el exacto tiempo de Dios. Tercero, los propósitos de Dios se cumplen con la acotación que hicimos al inicio. Si es que nosotros aceptamos entrar en el plan de Dios, nada es coincidencia, todo es Cristoincidencia. ¿Por qué? Porque las cosas, si Dios las determina, Él es soberano. Y si su palabra creó todo, y si su boca sopló vida en nosotros, ¿qué le puede detener? ¿Hay algo que le pueda detener? Nada. Y el último punto, el tiempo y la metodología es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta es la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos, de José, de la bendición que representó en Egipto, de los 400 años que pasaron de esclavos, de la salida de ellos. Y ahora vemos las estrellas incontables y esparcidas. Así está el pueblo de Dios, incontable y esparcido. Todo se ha cumplido a cabalidad. Y usted sabe que los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y de bienestar. De tal manera que esa es la intención de Dios. ¿Qué nos dijo Dios hace cuánto tiempo? Yo no sé. Yo no sé. Vea, desde que nosotros aceptamos entrar en el plan de Dios, es decir, no solo cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, porque hay mucha gente que aceptamos a Cristo en nuestra vida, pero no todos los que aceptan permiten entrar en el plan de Dios. Hay gente que acepta en esta fecha y comienza a entrar en el plan de Dios en esta otra. ¿Por qué? Porque aquí aceptó, pero acá tuvo un reconocimiento pleno, fruto de un dolor, de un quebranto, de una dificultad. Tuvo que pasar una situación terrible para que termine entrando en el plan de Dios. Pero una vez que entramos en el plan de Dios, no importa lo que pase, no importa. Las cosas se van a dar. ¿Cuándo? Vea, en el exacto tiempo de Dios. Pastor, ¿eso está diciendo usted entonces que nosotros no tenemos voluntad, no tenemos libre albedrío y que prácticamente somos unos títeres de Dios? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si usted y yo aceptamos en el perfecto y maravilloso plan de Dios, todas las cosas llegarán a darse del modo, en el tiempo exacto,
para que las cosas salgan de manera perfecta, porque Él es perfecto. Aprovechando del feriado, puede darle una miradita retrospectiva a su vida y recuerde lo que Dios un día le dijo. Recuerde lo que Dios un día le prometió. Recuerde lo que quizás con el pasar del tiempo a lo mejor ha venido un poco a desvanecerse. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, con esto concluyo, cuando yo llegué a los caminos del Señor en el año 1991, 17 de noviembre de 1991, entraba por vez primera a una pequeñísima congregación en el sur de Quito, a la vuelta del Parque La Magdalena, que decía Centro de Adoración Cristiana. Entré ahí, 17 de noviembre. Aproximadamente un mes y días después, fui a una vigilia. Yo no sabía lo que era vigilia, no sabía lo que se hacía ahí, simplemente me invitaron. Nuestra iglesia eran 20, 25 personas y me habían invitado, el nuevo. Yo era el nuevo. Llego a la vigilia, entro a la casa de un hermano, del hermano Enrique, donde se iba a dar la vigilia, y me recibe la empleada de la familia. Y me recibe y me dice: Dios tiene grandes propósitos con usted. Dios le va a usar poderosamente y multitudes van a escuchar su predicación. Yo no sabía. Tuvieron que explicarme luego varias veces. Imagínense, yo tenía un mes y una semana aproximadamente. Esto era en diciembre, un poquito antes de la Navidad. De 17 de noviembre a 17 de diciembre, un mes. A 24 de diciembre era una semana, es decir, era un mes y un poco menos de una semana. Y me dijo así. No supe, ya le digo, tuvieron que explicarme varias veces hasta yo tener conocimiento de que este era un plan de Dios para mi vida. Me había olvidado. 91. Pasaron años. En el 99 termino consagrado a pastor. No es que predicaba a multitudes. La iglesia en aquel entonces era 50 personas. Me nombraron pastor, se fueron 20, quedaron en 30. Y así pasó. En el 2005, en el 2005 tuve la oportunidad de ir al Brasil con mi pastor. Fuimos invitados a una fiesta misionera. Mi pastor era para aquel entonces, hoy mucho más, el misionero más antiguo de aquella misión, de aquel ministerio. Y fuimos muy bien recibidos. Y en una de esas tantas ocasiones pasé cerca de un mes ahí. Y en uno de esos días fuimos entrevistados, mi pastor, otro pastor de nuestro ministerio que fue con nosotros y yo. Y en la entrevista, el locutor cristiano me pregunta a mí, me dice: ¿tal vez tú tienes algún programa radial? Le digo: sí, por esas cosas de la vida. Justo en algún momento fue a parar en nuestra iglesia una persona, una señora, esposa de un señor que tenía una radio. Y justo en algún momento me dio la oportunidad de que predicara. Y yo predicaba todos los días de lunes a viernes, 10 o 15 minutitos creo que eran 10 o 12 minutos que compartía. Me dice: ¿y esa radio llega a mucha gente? Le digo: entiendo que sí. Dice: o sea que tú predicas a multitudes. Digo: wow. ¿Sí? Se cumplió lo que aquella persona al mes y pocos días me había dicho. ¿Por qué? Porque todo se cumple en el exacto tiempo de Dios. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 3 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. A partir del domingo 6 de marzo regresa a nuestra escuela dominical. La iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de febrero. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios.
Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.